De esto y muchísimo más vamos a conversar con alguien que no requiere de presentación. Evelyn Matei, gracias por acompañarnos. Hola Mónica, un gusto. Igual, ¿qué le parece esta reforma laboral que se presenta? Bueno, va en trámite, no está lista, pero que comience ya su trámite en tierra derecha. Lo primero es que se suponía que estaba consensuada y hay 800 indicaciones. Entonces, todo lo que nos dijeron que se había conversado tanto y que estaba consensuado, obviamente es falso. Y segundo, está extraordinariamente mal hecha. Yo diría que tan mal hecha como la reforma tributaria, y va a causar tantos daños a la economía de nuestro país, al empleo, como causó también la reforma tributaria. Específicamente, ¿qué cosa de la reforma laboral a su juicio va a provocar tanto daño? Porque además, el gobierno dice que es pro negociación y que esto mismo de tener tantas indicaciones refleja todo lo que escucharon. Se suponía que habían escuchado antes, ¿no? Antes de mandar el proyecto de ley, así que uno no sabe por qué no la mandaron con todas estas indicaciones antes. Pero básicamente, en una economía abierta como es Chile, en que nuestros productores están constantemente compitiendo con importaciones de China, de Perú, de tantos países, de Taiwán, etcétera, y en que nuestros exportadores también están compitiendo por mantener los mercados, si tú le das a una parte una fuerza muy grande para negociar, porque van a tener una fuerza increíble durante la huelga. O sea, aquí todo se va a ir a la huelga, porque ahí es donde los sindicatos maximizan su poder. Todo se va a ir a la huelga. En ese momento, en la huelga, efectivamente pueden obtener alzas salariales que no vienen acompañados por aumentos de productividad. Y eso puede significar finalmente que la empresa queda fuera de mercado, que nos invaden importaciones o que sencillamente perdemos mercado afuera. Así que los trabajadores pueden terminar ganando en la reforma, en la negociación colectiva, pero perdiendo el mercado y por lo tanto perdiendo el trabajo finalmente. Vamos a otros temas de la contingencia. Usted dijo en un minuto que Jovino Noboa tenía que irse de la UDI y él ha dicho en medio de este Consejo General de la Unión Demócrata Independiente que no van a ser castigadas personas como él en la UDI que han aportado tanto al partido. ¿Qué le parecen a usted esas declaraciones? A mí me parece que Jovino Noboa obviamente recibió el respaldo del Consejo General y de la nueva mesa y de la antigua mesa, pero creo que finalmente va a terminar destruyendo el partido, porque creo que a nadie le gusta ese tipo de declaraciones en que en el fondo se ponen por encima de la ley. Había una ley que significaba, ¿no es cierto?, que uno podía financiar las campañas y los partidos de una cierta manera. Esa ley fue aprobada por nosotros mismos cuando éramos parlamentarios y sin embargo no la cumplen. Y entonces lo que percibe, y por eso que yo digo que al final va a terminar sepultando a la UDI como partido, porque lo que percibe la ciudadanía es que hay ciertas personas o ciertos partidos, y prácticamente son todos, las personas y todos los partidos, que en realidad, más que legislar por el bien común, están atados con las empresas. Y por lo tanto, cuando legislan, a la gente le queda la duda de si están legislando en favor del bien común o en favor de los poderosos. ¿Y en favor de quién cree usted que están legislando? ¿Muchas veces en favor de los poderosos? Es difícil meterse en los análisis de las distintas personas. Yo en general puedo hablar por mí nomás. Yo estudiaba mucho las cosas, mucho, escuchaba a todo el mundo y finalmente decidía, y obviamente que me puedo haber equivocado, pero al final decidía lo que a mí me parecía que era el bien común. Pero cuando hay tanta plata involucrada, porque por último en el caso Penta, uno puede entender, ¿no es cierto?, de que tenían claramente su corazón ahí, en la UDI. Pero cuando uno ve el caso Sokimich, era para todos. Entonces uno dice, a ver, ¿están comprando conciencias? ¿Están comprando impunidad? ¿Qué es eso? Otro de los temas es respecto también de la UDI, antes que vayamos al Servicio de Impuestos Internos. Hernán Larraín también dice que no va a haber ninguna sanción hasta que los tribunales hablen. ¿Es necesario esperar a que los tribunales hablen cuando en algunos casos hay incluso reconocimiento, por ejemplo, de Iván Moreira, de haber tenido un financiamiento irregular? ¿Es necesario esperar hasta que la justicia hable o hay veces en que la sanción ética puede venir antes, sobre todo si hay reconocimiento? A ver, yo creo que en general lo ideal sería que los propios militantes que están cuestionados se hicieran a un lado.
No es fácil para un partido sancionar a alguien, efectivamente, pero, por ejemplo, ver a personas que claramente están involucradas en financiamientos irregulares de presidentes de partido o miembros de la mesa de otros partidos, me parece que realmente frente al país es una burla. ¿De quién habla específicamente? De Jorge Pizarro estoy hablando y de varios que están en la UDI. Tengo que detenerme en ese punto. Usted dice personas involucradas en financiamiento irregular y que están de presidentes de partidos, es una burla. ¿Por qué le atribuye esa responsabilidad directamente a Jorge Pizarro? Y se lo pregunto en el contexto de que está todavía una investigación en curso y se dice que los hijos le dieron factura a Soquimich. Y ellos dicen que, pero para aclararle a la gente que no solamente sabe, y que ellos responden, para tener todo el antecedente sobre la mesa, ellos responden que hicieron trabajos para Soquimich y se les pagó por eso. Por eso le doy la posibilidad de decir. A ver, yo realmente no creo para nada que Soquimich haya contratado a los dos hijos de Pizarro para hacerle estudios. ¿Qué estudios le podían hacer? Uno es un abogado que no sé si tiene el título y el otro es un periodista. ¿Qué estudios le podían hacer a Soquimich? Que tiene cualquier cantidad de gente propia. Pero además sí que, si fueran ellos los solos, pero cuando uno ve además el hijo de Roberto León y uno ve el hijo de... ¿Aquí es Pablo Longueira o es en el otro? Ahí también. De Pablo Longueira y en la secretaria, entonces uno empieza a decir, a ver, son todos. O sea, pucha, qué lata que mis hijos no le hayan hecho esa asesoría. Mira la cantidad de millones que podrían haber ganado, ¿te fijas? Entonces uno dice, perdónenme, seremos tontos, pero no tanto. Así que deben estar ahora elaborando los informes, me imagino. ¿Para cubrirse eso? Obvio. ¿Usted tampoco entonces le cree a Pablo Longueira que su hijo haya hecho una asesoría en regla a SQM? No. ¿Cree que es financiamiento irregular de su campaña? Yo creo que todo esto, puede que haya uno que se salve. No le creo a Jorrat. Jorrat dio boletas, no le creo a él. No sé si hay alguna gente, yo creo que sería bueno que Jorrat dijera si efectivamente hay alguna boleta o no del ministro Peñilillo y de la señora del ministro Peñilillo. ¿A raíz de qué dice usted? ¿Tiene antecedentes al respecto? Están circulando, sí, efectivamente hay muchos, y yo creo que sería bueno que ¿boletas aquí en SQM? No, SPA, ¿cómo se llama? ¿SPA? SPA, que a su vez recibía plata de Salar. Entonces yo no estoy... ¿Para financiamiento usted dice de la campaña Michelle Bachelet? No lo sé. Yo creo que sería muy bueno que todo esto se aclarara. Pero lo que yo básicamente estoy diciendo es los chilenos se tienen que sacar la mugre para ganar 300.000 pesos, 500.000 pesos, 700.000 pesos. Los pensionados, después de trabajar una vida completa, a veces reciben 200.000 pesos, 300.000 pesos. ¿Cómo cree usted que se sienten los chilenos cuando estos hijitos de su papá, por hacer supuestamente una asesoría o varias asesorías, se ganan 45 millones de pesos en una pasada? O cuando otra persona, ¿no es cierto?, vende un terrenito y se gana 2.500 millones de pesos en la pasada. ¿Sabe qué? Esto es una burla para los chilenos, una burla. Y la verdad es que el arreglín, porque todos los partidos dijeron, aquí no van a haber arreglines, aquí va a haber un acuerdo, que eso no va a haber arreglines. El arreglín ya estuvo. ¿Cuál es el arreglín? Ya pensó. El arreglín fue que sale el sábado o el domingo el señor Jorrat diciendo aquí no van a haber querellas en contra de los políticos. ¿Ya? La prueba del amor, y entonces 2 días después la presidenta lo confirma en su cargo. Y resulta que el señor Jorrat es el que tiene la llave de qué casos él se querella y qué casos no se querella. Es el que maneja el resultado de la investigación judicial de alguna manera, porque es el que decide qué información le pasa y qué información no le pasa a la justicia, al Ministerio Público. Por lo tanto, cuando todos los partidos, desde la UDI hasta el Partido Comunista, tengo que dejar fuera a Evópolis, Amplitud, tengo que dejar fuera Amplitud y tengo que dejar fuera al MAS y también al diputado Aguiló. Izquierda Ciudadana. Claro, pero todos los demás, y Renovación Nacional, yo creo que también está en una posición distinta. Pero cuando uno ve que desde la UDI al Partido Comunista dice, no va a haber arreglín, pero hay arreglín. Hoy día ya se oficializó el arreglín. El domingo nos lo anunciaron,
Yo creo que el sábado ya lo sabían, por eso que estaban todos tan tranquilos en el Consejo General de la UDI, ¿no es cierto? El sábado ya sabían, el domingo se oficializa, el domingo ya hace los anuncios Jorrat y hoy día lo oficializan. Entonces la verdad es que esto está podrido. Esto está podrido. Y yo quiero decir... ¿La política está podrida en Chile? Está podrido este sistema. ¿Por qué le quiero decir? Porque la verdad es que esto es meter la mugre debajo de la alfombra. Y cuando estos arreglines, tratan de solucionar un problema grave que nos está afectando como sociedad, sabe que usted en el corto plazo puede hacer una ganancia, pero en el mediano y en el largo plazo lo que logra finalmente es que la ciudadanía ya no le crea nada a nadie. Y esa pérdida de la legitimidad y esa pérdida de la confianza, en el fondo le hace un tremendo daño al mediano y al largo plazo de nuestro país. Solo quiero puntualizar en todo caso que la entrevista salió el lunes en el Mercurio para los créditos a quienes corresponde y fijar el día. En el Mercurio, ya. Entonces, para ser muy precisos, antes de ir al tema cabal, sobre el que también le quiero preguntar, ¿usted cree que el nombramiento o la ratificación en su cargo de Jorrat en el Servicio de Impuestos Internos es producto de una negociación entre todos los partidos políticos para garantizarse impunidad? Sí. Y yo creo que cuando la Presidenta de la República dijo el día domingo, yo soy una persona honesta, hoy día ya no podría decir eso. ¿Y el día domingo usted le creyó cuando dijo que era honesta? No tengo por qué no creerle, pero hoy día ya no le creo. El domingo era otra cosa, su hijo, su nuera, está bien, ella sí, pero desde el mismo minuto que ella confirma en el cargo a una persona que está cuestionada, que además un día antes sale públicamente a decir que no va a haber querellas contra los políticos. Eso es el testimonio mismo del arreglín. El arreglín que todos los partidos dijeron que no iba a haber, ya lo hubo. Y por lo tanto creo que la Presidenta le está haciendo un daño a sí misma, a su gobierno, pero sobre todo a nuestro país. Un daño de largo plazo gravísimo. Hoy día la Presidenta ya no puede decir que es una persona honesta. Ahora, para ser precisos, antes de pasar al caso Cabal, lo que dijo Jorrat no es que no iba a haber en ningún caso, sino que dependía del mérito, y dijo que la jurisprudencia decía que era delito tributario, pero que para ser específicos, la verdad es que en algunos casos se querellaban contra políticos, en otros depende del monto, depende de la reiteración, y que lo que sí pasaba normalmente, la jurisprudencia para atrás, es que hacia las empresas siempre había querellas, y hacia los facilitadores, coautores de facilitación, de boleta ideológicamente falsa, no siempre. Eso no es cierto. Lo digo para ponerlo en el contexto bien, de lo que pero lo que dijo Jorrat no es cierto. Porque en general las boletas nunca llegaron a querellas. Lo que pasa es que les encantó cuando los inculpados eran Penta y la gente de la UDI. Cuando ya les empezó a salpicar a ellos mismos, a la gente de la nueva mayoría, a la propia presidenta, ¿no es cierto?, que se dice que hay facturas de este señor Martelli, ¿no es cierto?, y que muy probablemente llegaron las platas a su propia campaña. Entonces, primero trataron de cambiar la jurisprudencia en el Servicio de Impuesto Interno, de no entregar la información. La Fiscalía trató de cambiar también al fiscal Gajardo. Hubo cualquier cantidad de movimientos para apañar todo eso. No les resultó ninguna de ellas, pero ahora ya están anunciando impunidad para la mayoría de los políticos. Usted menciona cuando en un minuto se iba a cambiar se iba a redistribuir las causas y esto afectaba el desempeño de funciones del fiscal Gajardo. ¿Usted cree que eso fue digitado desde dónde? De todos los partidos políticos, obviamente. ¿Qué querían hacer con el fiscal Gajardo? Querían mandarlo a que diera, no sé, algún delito que no afectara a los políticos, porque era demasiado independiente. Ahora, ¿usted ha sido crítica de él también? Yo soy muy crítica de él, porque siento, digamos, por ejemplo, que la forma en que fue a allanar la casa de Andrés Velasco, eso es algo que no se hace. O sea, estaban todas las cámaras de televisión apostadas antes de que... Después de que se fueron los policías, y no fue él tampoco en persona. Bueno, da lo mismo, pero ¿no le parece? Pero la diligencia, o sea, en el caso, ¿no es cierto?, cuando fueron a La Moneda lo supimos 2 semanas después. No me parece. Pero lo que más me complica es que yo en general creo que la justicia investiga con mucho rigor a algunos, a la gente de la derecha, y con muchísimo menos de rigor a la gente de la nueva mayoría de la Concertación. Y eso lo he dicho siempre y lo sigo manteniendo.
Otro de los temas es Cabal. Ahora, perdón. ¿Sí? Dicho esto, espero de verdad que en este caso la justicia llegue hasta el final, en todos los casos. En el caso Penta, en el caso Soquimich, en el caso Cabal, en todo. Por el bien de nuestro país de mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque la presidencia de la República ya está gozando de un desprestigio terrible. Los políticos y el Congreso, peor. O igual. Entonces, lo único que nos queda de verdad es la justicia. Espero que esté a la altura y no como ocurrió con el caso de los derechos humanos, que en su minuto, cuando debió haber actuado, no actuó. A ver, respecto al tema Cabal, en las declaraciones que se han filtrado, una parte de la declaración de la nuera de la presidenta Bachelet, Natalia Compañón, ella dice que parte de la ganancia, bueno, y lo confirman después los involucrados, eran para Díaz y Cordero. Hay otra persona que es Victorino Repol, que sostiene que además podían ir para Pablo Longueira, entre otros, parte del dinero. Son declaraciones, todavía no hay una sentencia ni hay una certeza de aquello. Se las pongo sobre la mesa. ¿Usted cree que efectivamente puede ser factible que parte del dinero de Cabal fuera para una campaña política, por ejemplo, de Pablo Longueira? A ver, Victorino Repol parece que está un poquitito... como que sus declaraciones en realidad uno no se las puede tomar muy en serio, ¿no? Se habla mucho de que él en realidad no está bien en sus cabales. De tal manera que lo que él dice o sea, hay que investigarlo todo, pero me parece súper poco factible. Lo de Díaz y de Patricio Cordero, yo digo, pero perdón, a título de... A ver, primero no sé si es que efectivamente iban a recibir 350 millones de pesos cada uno, no lo sé, pero hay un cheque de garantía como por 800. ¿Por qué? ¿Por qué se llevan esa cantidad? ¿A quién estaban representando? ¿Cuál es su gran... ¿Por qué los otros se llevan? ¿Por qué la Compañón se lleva esta cantidad de plata por unos par de meses que tuvo Entonces uno dice, a ver, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás según usted? Yo no lo sé, pero es súper raro, porque en realidad cuando un síndico quiere deshacerse de un predio, hay formas como más lógicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, llamar a un remate o pedirle... ¿Usted confía en la acción del síndico Chadwick? No tengo por qué confiar o no confiar. Lo encuentro súper raro. ¿Qué quieres que te diga? Encuentro rarísimo que ponga a 2 personas a gestionar, que por esa gestión se lleven 700 millones de pesos. Así lo dicen, no me consta, son de las cosas que tiene que investigar el fiscal, y todo el rol de la Compañón, obviamente, era para que pudiera lograr el cambio de uso de suelo. ¿En qué se basa Además, para afirmar que Natalia Compañón iba a lograr el cambio de uso de suelo, que eso es lo que se estaba buscando? Nadie puede afirmarlo de que ella lo iba a lograr, pero de que obviamente tenía ventajas comparativas para lograrlo, como hablamos los economistas, las tenía, por sus conexiones. Ella ha dicho que ella es una emprendedora más y que en alguna medida está también siendo discriminada como mujer, y también ha dicho que se le puede haber ofrecido tal vez este negocio para intentar perjudicar a su familia. En el 2012 la querían perjudicar a ella. 2013 y se demoró tanto. Se concreta el crédito finalmente. No, sí. Mire, también dijo que la noche anterior le pidió a su marido que la acompañara porque no sé qué pasó con el señor Valero a último minuto, y ahora después salió el mail donde le confirman a la secretaria de Luxich que iba la señora Compañón con su marido. Entonces, ¿cuán creíble la señora Compañón a esta altura? Yo creo que nada, ¿no? Cero. El hecho de que en la entrevista... Perdón, creo que nadie es creíble a esta altura. Yo creo que están todos bajo sospecha. Todos. El hecho de que la presidenta haya condenado en la entrevista a Televisión Nacional la especulación inmobiliaria. Un año después, un mes después. En general, pero no el accionar en específico de su hijo respecto del negocio y respecto a la reunión con Luxich. ¿Qué le parece a usted? Inaceptable, pues. Inaceptable. Y yo creo que, no estoy hablando por mí, yo estoy hablando tanta gente que la verdad es que les cuesta tanto ganarse la plata, y yo creo que ven con mucha rabia cómo personas, ¿no es cierto?, sencillamente porque están cerca del poder, pueden hacerse unas pasadas increíbles, pero increíbles, en poquísimo tiempo, con nada. ¿Quién es la señora Natalia Compañón? ¿Qué antecedentes de grandes negocios tiene? Ninguno.
¿Perdón? ¿Y el rol de Luksic al reunirse con ella? Mire, es súper complicado cuando usted tiene bancos, cuando usted tiene minas, y la nuera de la próxima presidenta de la República le pide una reunión y le pide un crédito. ¿Usted cree que es tan fácil decirle que no? ¿Usted cree que no tienen después miles de formas de vengarse por haberle dicho que no? ¿Éticamente fue aceptable reunirse con ellos? No, claramente que no. Y tampoco es aceptable, yo creo, el crédito. Pero también quiero decirle que para un empresario es súper difícil, o sea, nunca le debieran haber pedido esa reunión, nunca le debieran haber pedido el crédito. Los créditos se piden como corresponde, a las instancias que corresponden. Cuando piden reunirse con el presidente del banco ya lo están poniendo en un aprieto. Porque un presidente de un banco, el presidente de un conglomerado, ¿cómo le dice que no al hijo y a la nuera de la próxima presidenta de Chile? Sí que es inaceptable. Evelyn Matei, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Yo lo único que le quiero decir a los chilenos, no pierdan la esperanza. Vamos a lograr tener un país limpio, porque la verdad es que Chile se lo merece. Pero todo lo que está pasando hoy día da de verdad mucha pena. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.